La batalla invisible que todo cristiano elegido enfrenta y como Dios la gana. Hay batallas que no suenan pero se sienten. No hay gritos, no hay armas, no hay testigos, solo tú y ese peso que llevas por dentro. Te levantas como si nada, caminas como si todo estuviera bien, pero por dentro hay algo que no puedes explicar. Es como si tu alma estuviera en guerra, pero ni tú sabes contra qué estás peleando. No es depresión, no es tristeza, no es simple cansancio. Es algo más profundo, algo que va más allá de lo emocional. Y lo más confuso es que nadie lo nota. Hay una guerra que se libra en el silencio, en la mente, en el espíritu. Una guerra que desgasta, que te hace dudar, que te hace sentir que estás perdiendo, aunque sigas de pie. Y es esa batalla la que enfrentan los que han sido elegidos por Dios, no por ser débiles, no por ser pecadores, sino precisamente porque llevan un propósito que el infierno quiere silenciar antes de que despierte. Muchos piensan que ser escogido es caminar con poder, con milagros, con victoria visible, pero nadie habla del precio, nadie menciona las lágrimas en la almohada, el clamor sin palabras, el miedo a fallar, la culpa por no sentir lo que otros dicen sentir, el peso de cargar una fe que a veces parece que se está rompiendo. Nadie ve el alma cuando está herida. Nadie imagina la lucha que es seguir creyendo mientras todo dentro de ti grita que ya no tiene sentido. Este mensaje no es para quien está cómodo, no es para quien no cuestiona, no es para quien vive una fe superficial. Este mensaje es para ti, que estás cansado pero sigues, que no entiendes todo pero no te vas, que no sientes nada, pero aún dices, Dios, no te vayas. Es para ti que peleas con pensamientos, emociones, tentaciones y aún así te presentas como adorador. Esta palabra es para los soldados silenciosos del reino, para los heridos que siguen amando a Dios sin tener respuestas, para los que sienten que ya no pueden más, pero aún se rehúsan a retroceder. Hoy Dios va a explicarte que esa batalla invisible que estás enfrentando no es señal de derrota, es señal de elección. Vas a entender por qué sientes lo que sientes. Vas a descubrir que no estás solo. Vas a ver que mientras tú luchas por mantenerte en pie, Dios ya está luchando por ti en lo invisible. Esta guerra no terminará contigo vencido. Terminará con tu espíritu más fuerte, tu fe más profunda y tu llamado más claro que nunca. Prepárate, porque lo que viene no es solo comprensión, es reposicionamiento. Cuando tu alma pelea y nadie lo nota. A veces el cansancio no viene del cuerpo, viene del alma, viene de un lugar tan profundo que ni tú sabes cómo explicar. Te preguntas, ¿por qué me siento así si no ha pasado nada grave? Pero no es una emoción cualquiera, es una presión espiritual, una batalla que no se ve, pero que se siente en cada pensamiento, en cada respiración, en cada decisión que tienes que tomar mientras aparentas estar bien. Es esa guerra silenciosa que se libra mientras trabajas, mientras sirves en la iglesia, mientras cuidas de tu familia. Una batalla que no tiene horario, ni nombre, ni forma, pero que está ahí. Tú sabes que algo está pasando dentro de ti. Lo intuyes, lo percibes. Y aunque nadie más lo note, tu alma grita en secreto, Dios, no me dejes perder esta pelea. El problema es que este tipo de batalla no da señales externas. No hay lágrimas visibles. No hay colapsos públicos. Todo ocurre por dentro. Mientras todos piensan que estás fuerte, que estás bien, que estás avanzando, tú estás lidiando con pensamientos que intentan debilitar tu fe, con una voz que te susurra que no vas a lograrlo, con un silencio de Dios que te inquieta, aunque sabes que Él sigue ahí. El alma cansada no grita, susurra, no se cae, se desgasta, no huye, pero tampoco avanza con la misma fuerza. Y es ahí donde muchos se pierden porque sienten que han dejado de crecer, cuando en realidad
están siendo trabajados en lo invisible. Dios no está lejos, está obrando en silencio, está fortaleciendo tu raíz mientras tú solo estás viendo la sequedad en la superficie. Nadie ve esa guerra porque es personal, porque está ligada a cosas que solo tú y Dios conocen. Es el tipo de batalla que no puedes explicar sin sentirte incomprendido, porque no se trata de algo físico, sino espiritual. No es una herida que sangra, es una carga que pesa. Y aún así, sigues caminando, sigues sirviendo, sigues creyendo. Y eso, aunque no lo parezca, es una señal de fuerza espiritual, no de debilidad. Hay algo sagrado en esa lucha que nadie ve, porque ahí es donde Dios se revela de forma más íntima, no con ruido, no con espectáculo, sino con presencia, con dirección, con fuerza silenciosa. Es en esa batalla invisible donde tu fe deja de ser teoría y se convierte en verdad, donde tu adoración deja de depender de la emoción y se convierte en decisión, donde tu relación con Dios deja de ser pública y se vuelve eterna. Dios no ha ignorado tu guerra. Él la ha permitido para mostrarte quién eres cuando nadie te aplaude, cuando nadie te entiende, cuando todo parece opaco. Porque ahí es donde los verdaderos elegidos son forjados. No en la plataforma, sino en el cuarto cerrado. No en la celebración, sino en la lucha invisible. Y si sigues aquí, es porque el cielo ya te reconoció como guerrero, aunque el mundo no lo sepa. La batalla que estás enfrentando no es casualidad, es una señal de que tu vida tiene peso en el reino, de que tu oración mueve cielos, de que tu existencia incomoda al infierno. Por eso el cansancio, por eso la presión, por eso el silencio, porque Dios no está castigándote, está construyéndote. El precio de llevar un llamado que aún no entiendes. Hay un peso extraño que solo sienten los que han sido llamados antes de estar listos para entenderlo. No sabes explicarlo, pero sabes que no eres como antes. Algo dentro de ti fue despertado, aunque todavía no sabes para qué. Es como cargar una responsabilidad sin manual, una dirección sin mapa, una promesa sin forma clara, y esa tensión interna se convierte en una de las batallas invisibles más profundas del alma. Cuando Dios deposita un llamado, no siempre entrega la explicación al mismo tiempo. Primero despierta el espíritu, luego trabaja el carácter. Primero activa la sensibilidad, luego permite la confusión. Y en ese espacio intermedio, donde sabes que hay algo más pero no logras definirlo, nace una guerra silenciosa. La mente quiere respuestas, pero el espíritu está siendo entrenado para confiar. Muchos se sienten perdidos en esta etapa. Se preguntan qué están haciendo mal, por qué no avanzan como otros, por qué sienten una inquietud constante que no se apaga. Pero la verdad es que ese llamado aún inmaduro produce una presión santa. No es ansiedad común, es el espíritu siendo estirado para algo mayor. Es Dios ensanchando tu interior antes de revelar el exterior. El problema es que el enemigo intenta usar esa falta de claridad para sembrar duda. Te hace creer que si no entiendes el llamado, entonces no existe. Te susurra que si Dios no ha explicado, es porque no hay nada. Pero eso es mentira. La Biblia está llena de personas que caminaron sin entender, pero obedecieron sin ver. Abraham salió sin saber a dónde iba. David fue ungido y luego olvidado. José soñó, pero primero descendió. El llamado sin explicación no es descuido divino, es estrategia. Dios protege lo que aún no puede ser defendido. Si te mostrara todo ahora, te romperías bajo el peso. Si te explicara todo hoy, intentarías controlarlo mañana. Por eso permite el misterio, por eso deja espacios en blanco. Porque está formando un corazón que confía más en su voz que en su entendimiento. Esta etapa cansa porque exige fe pura, no la fe que celebra, sino la que resiste, no la fe que entiende, sino la que permanece.
Y permanecer sin claridad es una de las formas más altas de obediencia espiritual. Es decirle a Dios, no sé a dónde me llevas, pero no voy a soltar tu mano. Si hoy sientes que cargas algo que no sabes nombrar, no estás fallando, estás siendo preparado. Ese llamado confuso no es una carga para destruirte, es una semilla que aún no puede brotar. Dios está trabajando bajo tierra, en silencio, en profundidad. Y cuando llegue el momento correcto, lo que hoy pesa comenzará a tener sentido. No apresures el proceso, no te juzgues por no entender. El llamado no se revela a la mente primero, se afirma en el espíritu. Y cuando el espíritu está firme, Dios comienza a hablar con claridad. Hasta entonces, la batalla seguirá siendo confiar sin ver, caminar sin mapa, creer sin pruebas visibles. Pero esa es la clase de fe que mueve el cielo. Tu resistencia no es orgullo, es agotamiento. Estás agotado, pero no lo reconoces. Sientes el peso en el cuerpo, en la mente, en el corazón. Pero sigues adelante porque crees que detenerte sería fracasar. Te han enseñado que el verdadero creyente siempre se levanta, siempre sonríe, siempre declara victoria. Entonces caminas, predicas, sirves, ayudas, mientras por dentro te estás apagando. Pero lo llamas fe, lo llamas compromiso. Y sin darte cuenta, estás confundiendo agotamiento con orgullo y resistencia con autoexigencia espiritual. No es que estés rebelde, no es que estés distante, es que estás cansado, pero no te das permiso de admitirlo, porque piensas que si admites que ya no puedes más, eso significaría falta de fe, porque temes que si bajas la guardia, todo se va a caer, porque sientes que tú sostienes cosas que nadie más ve. Pero la verdad es otra. No estás pecando por sentirte agotado. No estás deshonrando a Dios por no tener fuerzas. Estás simplemente siendo humano en medio de una guerra espiritual. Y Dios no te llama a demostrar fuerza, sino a buscar refugio. Él no necesita que lo impresiones con tu aguante. Él necesita que reconozcas tu límite para que puedas tocar su gracia. El orgullo espiritual no siempre se ve como arrogancia. A veces se esconde detrás de frases como yo tengo que seguir, yo no puedo parar, yo no debo fallar. Pero la raíz es la misma. Creer que todo depende de ti. El enemigo no siempre te ataca con tentaciones, a veces te empuja a una agenda de rendimiento espiritual imposible de sostener. Te hace creer que descansar es descuidar tu llamado, que pedir ayuda es signo de debilidad, que sentarte a llorar es perder tiempo, y con eso va desgastando tu alma sin que lo notes, hasta que un día despiertas y ya no sientes nada. No alegría, no dirección, no pasión, solo vacío. Pero esa falta de energía no es señal de que estás lejos de Dios. Es señal de que necesitas volver al descanso que solo su presencia puede dar. Jesús no llamó a los fuertes, llamó a los cansados. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No dijo, vengan los perfectos, los consistentes, los que tienen todo bajo control. Dijo, vengan los cansados, tu corazón no se ha endurecido, está exhausto, tu fe no desapareció, está buscando aire. Y Dios no está decepcionado contigo, Él está a tu lado, esperando que sueltes todo lo que intentas sostener con tus propias fuerzas. Porque mientras tú peleas por mantener la imagen, Él quiere restaurar tu interior. Hoy más que una exigencia, Dios te hace una invitación. Rinde tu carga, no esa que los demás ven, sino esa que solo tú conoces. La carga de sostener una fe mientras sientes que te estás cayendo por dentro. La carga de tener que ser fuerte para todos, pero no encontrar espacio para ser débil con nadie. La carga de mostrar seguridad cuando lo único que quieres es una señal de que Dios todavía te está mirando. Estás agotado, no perdido. Estás drenado, no descartado.
Dios no te necesita perfecto, te quiere rendido, porque ahí, en esa rendición honesta, es donde empieza la verdadera sanidad, donde tu alma deja de actuar y comienza a respirar, donde el Espíritu Santo deja de ser solo una promesa y se convierte en consuelo real. Cuando Dios permite que nada funcione, llegas a un punto donde todo lo que antes funcionaba deja de funcionar. Tus oraciones ya no se sienten iguales. Tus fuerzas no alcanzan. Lo que antes traía consuelo ya no consuela. Las puertas que solían abrirse con facilidad ahora están cerradas. No entiendes por qué. No sabes qué cambió. Solo sabes que nada responde como antes. Y en ese momento, la mente corre a buscar culpables. ¿Será pecado? ¿Será que fallé? ¿Será que Dios ya no está conmigo? Pero lo que parece una desconexión muchas veces es una transición. Lo que se siente como un castigo en realidad puede ser una reorientación. Dios no siempre te bloquea para corregirte. A veces lo hace para protegerte, para reposicionarte, para impedir que avances en una dirección que ya no lleva a tu propósito. Él no se ausenta, Él interrumpe. Cuando todo se detiene, es porque algo dentro de ti necesita redefinirse. El alma quiere avanzar, pero Dios quiere profundizar. Y a veces, la única forma de captar tu atención es cerrando las rutas que solías dominar. No por crueldad, por amor. Porque si siguieras por donde estabas, perderías lo que viene después. Y lo que viene después requiere una versión de ti que todavía está en construcción. Este tipo de bloqueo duele porque te enfrenta a tu impotencia, porque te obliga a soltar el control, porque te hace mirar al cielo y decir, ya no sé qué más hacer. Y justo ahí, cuando tu estrategia deja de tener efecto, comienza el trabajo del Espíritu. Él no necesita tu método. Él necesita tu rendición. Él no necesita que entiendas todo, solo que confíes cuando nada parece tener sentido. A veces, Dios permite que todo se detenga para quitarte el peso de tener que hacerlo funcionar tú solo. Él no quiere que sigas operando desde la costumbre, desde la lógica, desde la ansiedad de tener que dar resultados. Quiere que vuelvas al centro, que regreses al lugar donde lo único que importa es su presencia, porque cuando todo se apaga, su voz vuelve a escucharse con claridad. Muchos han confundido esta etapa con derrota, pero no estás siendo rechazado, estás siendo separado. Dios no está cerrando todo para castigarte, lo está haciendo para realinearte. A veces, el silencio de afuera es necesario para que el clamor de adentro se despierte, porque cuando no te queda nada más, aprendes a depender solo de Él. Este es el tipo de batalla que se libra en lo profundo del espíritu. Es la lucha entre querer resolver y aprender a confiar, entre buscar respuestas y aprender a descansar, entre hacer y simplemente ser. Y en esa tensión, Dios te revela que no necesitas que todo funcione para saber que Él sigue contigo. Su fidelidad no se mide por resultados, se mide por presencia. Hoy, si sientes que nada responde, que nada se mueve, que todo parece bloqueado, no te apresures en sacar conclusiones. Puede ser que no sea el enemigo, puede ser que sea Dios mismo, desactivando todo lo que ya no necesitas para activar lo que viene. Y lo que viene no depende de tu capacidad, depende de tu rendición. No te frustres si tu esfuerzo no produce lo que antes. Estás entrando en una nueva etapa donde lo que funcionará no será lo que tú hagas, sino lo que Él ya ha preparado. Y para eso, primero tiene que desconectar lo que te hacía creer que todo dependía de ti, fingiendo paz cuando el alma está en ruinas. Hay una actuación que no se da sobre un escenario, sino en la vida diaria. Es esa sonrisa que das sin ganas, ese
estoy bien que dices sin convicción. Esa apariencia de estabilidad que mantienes para no preocupar a nadie, para no decepcionar a los que te admiran, para no aceptar que tu alma está gritando por dentro. Fingir paz se ha vuelto una forma de sobrevivir cuando todo por dentro se desmorona. No se trata de hipocresía, se trata de miedo, miedo a parecer débil, miedo a que te juzguen por estar quebrado, miedo a que si te quitas la máscara, todo lo que construiste se venga abajo. Entonces sigues funcionando, sigues sirviendo, sigues mostrando seguridad, mientras tu interior se llena de grietas. Tu alma está cansada, pero tu imagen no puede estarlo. Tu espíritu está herido, pero nadie debe notarlo. Has aprendido a vestir fe como un disfraz para ocultar el dolor que no sabes cómo nombrar. Pero Dios no necesita que finjas. Él no es como las personas. Él no se impacta por tu caída, no se decepciona por tu cansancio. Él ya conoce el estado de tu alma antes de que intentes maquillarlo con palabras espirituales. Y lo que Él más desea no es tu actuación, sino tu entrega real. Él no habita en la imagen que construyes, sino en el corazón que decides abrir, aún roto, aún temblando, aún sin respuestas. Fingir paz puede hacerte funcionar por un tiempo, pero también te aleja de la sanidad, porque lo que no se reconoce no se trata, y lo que no se expone no se transforma. El enemigo quiere que creas que mostrar dolor es ser menos espiritual, que llorar es rendirse, que admitir tu quebranto es perder autoridad, pero en el reino de Dios es al revés. Tu honestidad es tu fuerza, tu vulnerabilidad es tu puente hacia la restauración. No fuiste llamado a cargar una apariencia, fuiste llamado a vivir una verdad. Y esa verdad incluye temporadas de lucha, de oscuridad, de preguntas que no sabes responder. El mismo Jesús lloró, sudó sangre, gritó en la cruz. No fingió estar bien, mostró su humanidad para que tú no tengas que esconder la tuya. La fe verdadera no oculta el dolor, lo presenta delante de Dios con reverencia y confianza. Hoy, Dios no te pide que expliques nada, solo que te sinceres, que te sientes con Él y le digas, no estoy bien, pero aquí estoy. Que dejes de esconder tus ruinas bajo frases hechas y empieces a hablarle desde el corazón, porque mientras más finges, más solo te sientes. Pero cuando te atreves a ser real, su presencia se hace tangible, no en tu perfección, sino en tu quebranto. No necesitas tener respuestas para ser amado. No necesitas estar fuerte para ser sostenido. No necesitas estar bien para estar en su voluntad. Solo necesitas ser honesto. Dios puede trabajar con un corazón roto, pero no con una máscara religiosa. Él puede reconstruir lo que tú ya no sabes cómo levantar, pero necesitas dejar de fingir que todo está en paz cuando sabes que algo dentro de ti clama por ser restaurado. Esta es la batalla invisible que muchos pierden por miedo a ser juzgados. Pero tú no estás solo. No eres el único. Y no tienes que seguir fingiendo. La paz verdadera no se construye con silencio forzado, sino con una rendición sincera. Dios está esperando que te quites el disfraz para vestirte con su presencia, el ataque que llega justo antes de tu avance. Hay momentos en los que sientes que todo se intensifica sin explicación. Las emociones están desordenadas, los pensamientos se vuelven pesados, las dudas aparecen con más fuerza y las circunstancias alrededor parecen conspirar en tu contra. No es casualidad, es un patrón espiritual, un ataque diseñado con precisión para desestabilizarte justo antes de que algo nuevo de parte de Dios esté por manifestarse. Porque cuando el infierno siente que estás a punto de cruzar un umbral, lanza su ofensiva más violenta. Muchos piensan que los mayores ataques llegan cuando estás lejos de Dios, pero en realidad las tormentas más fuertes muchas veces aparecen cuando estás más cerca de tu avance espiritual.
Es justo ahí, cuando estás a punto de romper con patrones antiguos, de entrar en una nueva etapa, de caminar en tu llamado con mayor claridad, que el enemigo activa todo lo que puede para distraerte, cansarte y confundirte. Y lo más peligroso de ese ataque no es lo externo, es lo interno. No son los problemas de afuera, sino las voces dentro de ti que comienzan a decir que no vas a lograrlo, que esto es demasiado para ti, que no estás preparado, que tal vez todo ha sido un error. El enemigo no puede impedir lo que Dios ha determinado, pero puede intentar que seas tú mismo quien lo abandone antes de tiempo. El avance espiritual no siempre se anuncia con paz. A veces se disfraza de caos. Porque antes de que llegue la claridad, Dios permite que se exponga todo lo que aún no ha sido sanado dentro de ti. Y ese dolor no es para destruirte, es para fortalecerte, es una limpieza espiritual. Un último empujón para que no entres a la nueva temporada con heridas viejas que se convertirían en saboteadoras del propósito. Cuando estás a punto de crecer, sientes el peso más fuerte. No porque estés perdiendo, sino porque estás siendo liberado. No porque Dios se fue, sino porque está depurando. Y en ese proceso muchas cosas se sienten como pérdida, cuando en realidad son poda. Él está cortando lo que no podrá ir contigo al lugar donde vas. Relaciones, rutinas, mentalidades, dependencias. No es rechazo, es preparación. Ese ataque no es señal de que algo va mal. Es señal de que algo está por pasar. Los dolores que estás sintiendo no son de muerte espiritual, son de parto. Estás dando a luz a una nueva dimensión de fe, de discernimiento, de autoridad, y cada pensamiento que intenta detenerte es evidencia de que el enemigo ve lo que tú aún no has visto. Estás más cerca de lo que imaginas. Por eso no es momento de retroceder. No es momento de dudar de tu llamado, de tu proceso, de la voz de Dios. Es el momento de resistir, de permanecer, de recordar cada promesa que el Espíritu sembró en tu alma cuando todo estaba en calma. Porque esa palabra sigue viva, incluso en medio del ruido. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte al borde del milagro. Él sabía que el ataque vendría, sabía que tu alma se estremecería, pero también sabía que su gracia te sostendría. Él no está sorprendido por tu cansancio, está presente en medio de él, peleando contigo y por ti. Si estás atravesando una de las temporadas más difíciles justo ahora, no lo tomes como un signo de derrota. Míralo como una señal de avance. Lo que está temblando es lo que ya no puede permanecer. Lo que duele es lo que está siendo transformado. Y lo que resistes en fe será usado por Dios como testimonio del poder que obra en lo invisible. Resiste, porque el ataque no es el final. Es la evidencia de que estás a punto de cruzar el umbral hacia lo que el cielo ya ha preparado para ti. La trinchera de la comparación espiritual. Estás avanzando, pero no lo notas, porque estás demasiado ocupado mirando hacia los costados. Te comparas sin querer. Mides tu proceso con el de otros. Te preguntas por qué ellos sí escuchan a Dios con claridad, por qué ellos parecen más firmes, más constantes, más espirituales, y sin darte cuenta has caído en una trinchera silenciosa. No se ve desde fuera, pero desde adentro te roba la paz, te debilita la fe y te hace sentir menos amado por Dios. La comparación espiritual es una de las armas más sutiles del enemigo. No grita, susurra, no empuja, envenena lentamente. Te hace sentir que lo que vives es insuficiente, que tu fe es débil, que tu crecimiento es lento. Pero todo eso es mentira. Dios no tiene un molde, no trabaja con producción en masa. Él forma a cada hijo en procesos únicos, con tiempos distintos y caminos personales. Compararte con otro es como juzgar una semilla porque no florece al mismo tiempo que otra, sin saber que sus raíces están creciendo más profundamente.
Cuando te comparas, deshonras el ritmo que Dios eligió para ti. No lo haces con maldad, pero lo haces por dolor, porque a veces duele ver a otros experimentar lo que tú anhelas, porque a veces te preguntas si hay algo en ti que está fallando. Pero el problema no es que otros crezcan, el problema es creer que su avance significa tu atraso. Y eso no viene de Dios. Dios no premia resultados visibles, honra corazones rendidos. Él no se impresiona por quien brilla más, sino por quien se entrega aún cuando nadie lo ve. El que parece más espiritual no siempre lo es. El que parece más débil muchas veces es el que más ha resistido. No te engañes por las apariencias. La verdadera batalla se libra en el alma y tú la estás peleando en silencio cada día. Compararte también te desconecta del gozo, de lo que sí está ocurriendo en tu vida. Te impide celebrar tus propios avances. Te hace despreciar las pequeñas victorias, los pasos que parecen mínimos, pero que en realidad son milagros si los miras con ojos espirituales. Cada vez que eliges orar aunque no sientes nada, cada vez que decides perdonar aunque aún duele, cada vez que te quedas cuando podrías huir, estás creciendo, y mucho más de lo que crees. El enemigo quiere atraparte en una narrativa donde siempre eres menos fuerte, menos constante, menos espiritual. Pero Dios no escribe historias en base a comparación, sino en base a propósito. Él te conoce, te ve, sabe exactamente por qué estás en la etapa que estás y por qué no has soltado aún lo que tú crees que ya estás listo para vivir. Sal de esa trinchera, deja de mirar hacia los costados. No estás corriendo una carrera con otros, estás caminando una historia eterna con el Creador. Y en su historia no eres un personaje secundario, eres protagonista de una redención personalizada. Eres el escenario de su próxima manifestación. Pero necesitas recuperar el enfoque, porque mientras te desgastas comparándote, descuidas la obra profunda que Dios está haciendo dentro de ti. Hoy, haz silencio por dentro y vuelve a mirar tu propio trayecto. Vuelve a escuchar cómo eras hace un año. Vuelve a recordar cuántas veces pensaste en rendirte y no lo hiciste. Vuelve a reconocer lo que el cielo ya celebra, aunque tú todavía no lo veas. No estás estancado, estás siendo madurado. No estás quedándote atrás, estás siendo afirmado. No estás perdiendo tiempo, estás siendo formado. Y esa formación invisible será la fuerza que te sostenga cuando otros, que crecieron sin raíz, comiencen a caer con el viento. El pensamiento que te susurra: no estás creciendo. Hay una voz silenciosa que se instala en el alma cuando no vemos resultados. No grita, no acusa, solo susurra con constancia: estás estancado, no estás creciendo, algo en ti se detuvo. Y ese pensamiento, aunque parezca inofensivo, se convierte en una trampa espiritual peligrosa. Porque no solo cuestiona tu avance, también mina tu identidad. No solo ataca tu proceso, también debilita tu confianza en la obra de Dios dentro de ti. El crecimiento espiritual no siempre es visible, no siempre se siente. Hay temporadas en las que todo parece igual por fuera, pero por dentro algo está siendo transformado de forma profunda. Raíces que se fortalecen, orgullo que está siendo quebrado, fe que está siendo purificada. Pero como no hay evidencia externa, comienzas a dudar. Te miras al espejo espiritual y no ves progreso, solo permanencia. Y confundes permanecer con retroceder. Pero permanecer es un acto de guerra. Quedarte cuando podrías haber huido. Seguir orando cuando nada cambia. Levantarte una vez más, aún sin ganas. Eso es crecer. No desde la emoción, sino desde la convicción. No desde los aplausos, sino desde la intimidad. No desde la visibilidad, sino desde lo secreto.
Y ese tipo de crecimiento es el más difícil de notar, pero el más fuerte de sostener. A veces Dios no permite evidencias porque está protegiendo lo que está formando. Quiere que confíes en su proceso, no en tus sensaciones. Quiere que aprendas a reconocer el fruto por la raíz, no por la flor. Porque lo que se ve puede ser manipulado, pero lo que se arraiga no se quiebra. Y eso es lo que Él está haciendo contigo, enraizándote. El pensamiento que te dice que no estás creciendo es una mentira disfrazada de autoevaluación. Se presenta como un análisis honesto, pero su intención es robarte la esperanza. Porque cuando crees que no avanzas, dejas de intentar. Cuando crees que no cambias, dejas de confiar. Y sin darte cuenta, esa voz termina empujándote a soltar lo que Dios aún está construyendo. No necesitas sentir para saber. No necesitas ver para creer. Necesitas recordar que el Espíritu Santo no abandona una obra a la mitad. Si Dios empezó contigo, Él terminará. Si sembró en ti, Él cosechará. No estás en pausa, estás en formación, no estás desperdiciando tiempo, estás siendo edificado en lo oculto. Tal vez no estás creciendo en la forma que esperabas, pero eso no significa que estés quieto. Tal vez no estás orando como antes, pero tu corazón es más honesto que nunca. Tal vez no estás leyendo 10 capítulos al día, pero cada palabra que lees ahora te confronta como nunca. Tal vez no estás sirviendo visiblemente, pero estás sanando silenciosamente. Eso también es crecimiento. Dios no se impresiona con rutinas espirituales si no hay transformación interna. Él mira más allá de tus acciones. Él mira tu disposición, tu rendición, tu intención. Y si has seguido diciendo sí en medio del cansancio, entonces estás creciendo más de lo que imaginas. Porque decirle sí a Dios cuando todo está bien es fácil, pero decirle sí cuando no ves nada, eso es madurez. Hoy cancela esa voz, revierte esa narrativa. No aceptes ese susurro como verdad. Vuelve a creer en lo que Dios está haciendo dentro de ti. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo puedas medir, porque el crecimiento real no se refleja primero en lo que haces, sino en lo que has dejado de ser. Dios no repite pruebas. Tú estás repitiendo respuestas. Llega un momento en que te preguntas, ¿por qué estoy pasando por lo mismo otra vez? ¿Por qué siento que vuelvo al mismo punto, al mismo dolor, al mismo tipo de prueba una y otra vez? No entiendes si es una maldición, una señal de que algo estás haciendo mal, o simplemente una temporada que no termina, pero lo que muchas veces parece un ciclo sin sentido, en realidad puede ser una lección que no se ha completado, porque Dios no repite pruebas. Somos nosotros quienes repetimos respuestas. Dios no es un maestro cruel que te hace fallar para humillarte. Es un padre paciente que te permite enfrentar ciertas situaciones hasta que tu corazón reaccione de forma diferente. No porque disfrute tu sufrimiento, sino porque ama tu formación. Él no está interesado solo en cambiar tus circunstancias, está comprometido con transformar tu carácter. Y mientras respondas igual a lo que Él quiere que enfrentes de una forma nueva, el escenario se repetirá, no como castigo, sino como espejo. Muchas veces no es que estás atrapado, es que sigues evadiendo la raíz, sigues tomando decisiones desde el mismo temor, desde la misma inseguridad, desde la misma herida que aún no dejaste que Dios sane. Y lo que Él quiere no es solo sacarte de la situación, es sacarte de la reacción vieja que esa situación provoca en ti. Porque si sales sin haber cambiado dentro, regresarás aunque estés en otro lugar. Cada prueba tiene un propósito. A veces revela orgullo, otras veces expone dependencia emocional, otras activa el deseo de controlar, pero si cada vez que se presenta la oportunidad eliges protegerte en lugar de confiar,
callar en lugar de confrontar, huir en lugar de permanecer, entonces no se trata de una nueva batalla, se trata de una antigua defensa. Dios permite escenarios similares no porque no haya más caminos, sino porque hay algo en ti que aún no se ha rendido completamente. No repite pruebas para desgastarte, sino para mostrarte que Él no quiere una obediencia parcial, sino una transformación total. Quiere que reacciones con madurez donde antes solo respondías con impulso, que actúes con fe donde antes solo actuabas por miedo, que decidas desde la verdad, no desde la herida. Cuando comprendes esto, dejas de pedir que la prueba termine y empiezas a pedir que el corazón cambie. Dejas de preguntar, ¿por qué otra vez esto? Y comienzas a decir, ¿qué quieres mostrarme ahora? Porque no hay nada más liberador que descubrir que no estás atrapado. Solo estás siendo moldeado. Y cada vez que eliges responder diferente, el ciclo pierde fuerza, el enemigo pierde acceso y tú recuperas autoridad. Dios quiere llevarte a nuevos niveles, pero no construye sobre terrenos inestables. Primero afirma, limpia, profundiza. Y si eso significa repetir ciertos escenarios hasta que tu respuesta sea la que Él espera, entonces lo hará. No para destruirte, sino para afirmarte. Porque el avance verdadero no se mide por el cambio de circunstancias, sino por el cambio de actitud. Hoy es un buen momento para hacer una pausa y mirar cómo estás respondiendo. ¿Con qué emoción estás reaccionando? ¿Desde qué lugar estás tomando decisiones? ¿Qué parte de ti se niega a cambiar porque teme perder el control? Tal vez el escenario no cambiará hasta que lo enfrentes con otra fe, con otro espíritu, con otra rendición. No para merecer el favor de Dios, sino para ser capaz de sostener lo que Él ya está listo para darte. Él no necesita que repitas más ciclos, solo necesita que entregues una respuesta nueva. Una que venga de un corazón que ya no quiere sobrevivir, sino ser transformado. El silencio de Dios que te está formando por dentro. Hay silencios que hieren más que palabras duras, momentos en los que clamas, pero el cielo no responde. Días en que abres tu Biblia, pero no encuentras dirección. Oraciones que parecen chocar con el techo, sueños que se enfrían, señales que no llegan. Y te preguntas, con el corazón en la mano, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no dices nada? Ese silencio no siempre es ausencia. Muchas veces es formación. No es abandono, es preparación. Dios no siempre habla cuando tú quieres escuchar. Habla cuando estás listo para entender. Y en ese espacio donde sientes que todo se ha detenido, algo profundo está ocurriendo. No afuera, adentro. Porque cuando Dios guarda silencio, tu alma empieza a gritar. Salen a la superficie tus verdaderas motivaciones, tus dependencias, tus expectativas humanas. Y ahí, sin ruido, sin respuesta, sin milagros visibles, el Espíritu comienza a hacer el trabajo más intenso de todos, confrontar quién creías ser, para revelar quién realmente eres en Él. Muchos interpretan el silencio como castigo, pero Dios no calla para herirte, calla para revelarte. Él no juega a esconderse. Él se retira del ruido para que puedas escuchar lo que antes ignorabas. Porque cuando todo se apaga, los sentidos espirituales comienzan a afinarse. El alma aprende a discernir, el corazón aprende a buscar sin exigir, y la fe, que antes dependía de señales, empieza a caminar con los ojos cerrados, pero el espíritu abierto. El silencio de Dios no siempre es vacío, a veces es saturación. Está tan presente que te está obligando a mirar dentro de ti, te está haciendo preguntas sin palabras, te está mostrando cosas que las respuestas no podrían explicar. Porque hay verdades que no caben en frases, hay revelaciones que solo nacen en la intimidad del silencio.
Y es ahí donde se forman los verdaderos adoradores, no en el fuego del espectáculo, sino en la brasa lenta de la espera. Los que aprenden a seguir amando sin recibir, a seguir creyendo sin confirmar, a seguir obedeciendo sin escuchar. Porque su fe ya no depende del estímulo externo, sino de una raíz interna que fue profundizada en las temporadas donde Dios no dijo nada, pero estuvo más cerca que nunca. La madurez espiritual no se prueba cuando todo fluye, sino cuando nada responde. Ahí es donde se revela si amas a Dios por lo que te da, o por quién es, si lo sigues por conveniencia o por convicción, si lo buscas para llenar un vacío, o porque ya descubriste que fuera de Él no hay vida. El silencio también sirve para separar voces. Cuando Dios calla, las voces que antes te guiaban comienzan a confundirse. La opinión ajena, el ruido interno, la presión del entorno, todo empieza a sonar más fuerte. Pero justo ahí, en medio de ese caos, el Espíritu empieza a enseñarte a diferenciar lo verdadero de lo útil, lo eterno de lo urgente, lo profundo de lo aparente. Y cuando Dios vuelve a hablar, no lo hace igual. Sus palabras ahora entran en un terreno más fértil, porque fueron sembradas en el quebranto, porque encuentran un corazón más tierno, más sensible, más disponible. El silencio no fue un muro, fue un arado, un proceso de preparación, un llamado al interior. Hoy, si estás en ese lugar donde Dios parece callado, no huyas. Quédate, resiste la tentación de llenar el silencio con ruido artificial. Permanece en esa incomodidad hasta que aprendas a estar en su presencia sin necesitar pruebas. Porque ese silencio no es el fin de tu relación con Dios, es el nacimiento de una nueva dimensión de intimidad. Cuando Él vuelve a hablar, ya no solo lo escuchas, lo reconoces, porque su voz no es solo sonido, es dirección. Y esa dirección solo llega a quienes han sido formados por dentro, en el silencio, en la rendición, en la espera, la herida que activó esta guerra invisible. A veces la batalla que enfrentas hoy no empezó con un ataque espiritual. Empezó con una herida que nunca se cerró. Algo pasó, algo te marcó. Tal vez fue una traición, un rechazo, una pérdida, una palabra que se clavó tan hondo que todavía resuena dentro de ti. Y aunque no hablas de eso, aunque lo enterraste con los años, lo que no sanaste terminó activando una guerra silenciosa que ahora desgasta tu fe, tu percepción y tu capacidad de confiar en Dios como antes. Las heridas no tratadas no desaparecen, se transforman. Algunas se vuelven miedos, otras se disfrazan de control. Algunas se convierten en coraza, otras en incredulidad. Y muchas veces, sin darte cuenta, terminas peleando en el espíritu una guerra que nació en el alma. No porque seas débil, sino porque hay dolores que el tiempo no cura. Solo la presencia de Dios puede redimirlos. El problema es que esa herida mal cerrada comienza a distorsionar todo. Cambia la forma en que escuchas a Dios. Filtra lo que Él te dice a través de lo que alguien más te hizo. Te cuesta creer en su amor porque alguien te hizo sentir que no valías. Te cuesta confiar en su guía porque antes confiaste y te fallaron. Te cuesta rendirte porque la última vez que fuiste vulnerable, te rompieron. Y sin darte cuenta, estás reaccionando espiritualmente desde un trauma emocional. No necesitas tener una infancia traumática para haber sido herido. A veces una sola conversación, un solo abandono, un solo fracaso basta para abrir una brecha que el enemigo usa como acceso. Porque donde hay dolor oculto,
hay territorio vulnerable, y Él lo sabe. Él no siempre ataca donde estás fuerte, sino donde estás callado, donde no te permitiste llorar, donde fingiste haber perdonado, donde dijiste, ya pasó, pero por dentro sigues encadenado a ese momento. Dios no ignora esas heridas, Él no las minimiza. De hecho, muchas veces permite la incomodidad espiritual no para castigarte, sino para empujarte hacia la sanidad. Porque mientras esa herida siga viva, seguirá condicionando tu libertad. No puedes avanzar si algo dentro de ti sigue anclado al pasado. No puedes confiar plenamente si aún estás esperando que se repita el daño. No puedes amar sin reservas si aún vives a la defensiva. Y aquí es donde la batalla invisible se vuelve más intensa, porque no estás luchando solo contra el enemigo, estás luchando contra la versión de ti que nació a partir del dolor, contra el miedo que desarrollaste para no volver a sufrir, contra la actitud de autosuficiencia que levantaste para protegerte, pero que ahora te impide depender de Dios. La buena noticia es que Dios no solo quiere usarte, quiere sanarte. No solo quiere que resistas en fe, quiere restaurarte en lo más profundo. Y para eso, a veces permite que el alma colapse, que las máscaras se rompan, que el control se te escape. No para exponerte, sino para invitarte a volver al lugar del dolor. Pero esta vez, con su mano sobre tu herida, Jesús no evitó las heridas, las llevó en su cuerpo. Y hoy, esas marcas son prueba de victoria, no de derrota. Así también quiere hacer contigo. Lo que te marcó no será tu cárcel, será tu testimonio. Pero necesitas permitir que el Espíritu entre donde nadie más entra. No basta con orar por encima. Tienes que dejar que el amor de Dios toque lo que tú has evitado por años. Esa herida que activó esta guerra invisible no será tu final. Será el lugar donde Dios demostrará que su poder se perfecciona en tu debilidad. No para dejarte igual, sino para liberarte, restaurarte y empujarte hacia una vida que no se define por el dolor que viviste, sino por la gracia que ahora te cubre. Tu fe no está en ruinas, está en reposo. Hay momentos en los que sientes que ya no crees como antes, no oras con la misma pasión, no cantas con la misma fuerza. No lloras en la presencia como solías hacerlo, y todo eso comienza a hacerte pensar que tu fe se ha roto, que estás más lejos de Dios, que algo dentro de ti se apagó. Pero no todo lo que se siente inactivo está muerto. Algunas veces lo que parece ruinas es reposo. Dios no te diseñó para vivir en un estado constante de guerra espiritual. Tampoco espera que estés emocionalmente encendido las 24 horas del día. Hay temporadas donde la fe no se manifiesta con fuego, sino con quietud. Donde no avanzas corriendo, sino caminando en silencio. Donde no ves resultados, pero algo dentro de ti se niega a retroceder. Y esa resistencia callada también es fe. La fe madura no siempre se ve fuerte. A veces parece frágil, pero es constante. No necesita estímulos emocionales. No depende de ambientes. No exige sentir para seguir creyendo. Porque ha aprendido que Dios sigue siendo Dios incluso cuando todo parece en pausa. Incluso cuando el alma no vibra. Incluso cuando el espíritu está en reposo. Este tipo de etapa desconcierta porque va contra lo que hemos creído por años. Hemos asociado la fe viva con intensidad, con emoción, con fervor. Pero lo que verdaderamente sostiene una vida espiritual sólida no es la euforia, es la permanencia. No es lo que sientes en el altar, es lo que eliges cuando nadie te ve. Y si hoy, a pesar de todo, sigues diciendo, Señor, aquí estoy, eso no es ruina, es raíz. Dios permite estos tiempos de aparente inactividad para fortalecer tu discernimiento, para ayudarte a distinguir entre lo que es Él y lo que solo era costumbre, para desconectarte de rutinas religiosas que se habían vuelto mecánicas
y devolverte a una relación auténtica, profunda, sin adornos. En el reposo se prueba si tu fe está fundada sobre su palabra o sobre tus emociones. Es posible que no sientas el fuego, pero eso no significa que Dios se haya ido. Él también habita en la calma, también se manifiesta en la estabilidad, también habla en el susurro. El mismo Dios que encendió tu corazón en otras etapas, ahora está enseñándote a sostenerte en una fe que descansa en su carácter, no en tus sensaciones. Este reposo es parte del proceso, no es retroceso, es renovación, es pausa para reconstrucción, es la manera en que Dios te lleva a otra profundidad, porque la fe que solo vive de experiencias intensas no resiste las sequías. Pero la fe que ha aprendido a descansar, aunque el alma esté en silencio, esa fe tiene raíz eterna. No te castigues por no sentir como antes, no te culpes por no tener palabras, no te compares con tu versión pasada, estás en otra dimensión. Estás en un momento donde Dios quiere mostrarte que su amor por ti no depende de tu actividad espiritual, que tú no vales por lo que haces o sientes. Vales porque eres suyo. Hoy, tu fe no necesita encenderse, solo necesita respirar. Solo necesita recordar que incluso dormido en la barca, Jesús seguía teniendo el control. Que incluso cuando no habla, Él observa. Que incluso cuando parece no actuar, Él está sosteniéndote. Y ese sostén también es milagro. Dale permiso a tu alma de reposar, no para abandonarse, sino para ser restaurada. Porque el que empezó la buena obra en ti no se ha detenido. Solo está trabajando desde otro ángulo, desde un lugar más profundo, desde un ritmo más lento, pero más firme. Y cuando vuelvas a sentir, ya no serás el mismo. Serás más fuerte, más sensible, más estable, porque aprendiste que tu fe nunca estuvo en ruinas, solo estaba reposando en Dios. El Espíritu Santo pelea en lugares donde tú ya te rendiste. Hay batallas que simplemente soltaste, momentos en los que dijiste, ya no puedo más, lugares dentro de ti que decidiste cerrar, áreas de tu vida donde renunciaste a esperar un cambio, relaciones que diste por perdidas, sueños que dejaste caer, promesas que ya no te atreves a mencionar en oración, porque dolía demasiado seguir esperando, porque el desgaste fue más fuerte que tu insistencia, porque llegaste al límite y aún así, en esos mismos espacios que tú abandonaste, el Espíritu Santo sigue peleando por ti. Él no necesita tu energía para seguir obrando. Él no está limitado por tu agotamiento. Cuando tú te rendiste, Él no se retiró, se quedó. No como juez, sino como intercesor. No como quien exige resultados, sino como quien sostiene silenciosamente lo que tú ya no puedes cargar. Esa es la parte de la guerra espiritual que no vemos, lo que el Espíritu hace cuando ya no tenemos fuerzas para movernos. Romanos 8 dice que cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que incluso tu silencio no está vacío. Hay oraciones ocurriendo dentro de ti que no salen de tu boca, pero nacen en tu espíritu. Y esas oraciones están manteniendo en pie áreas de tu vida que ya habías declarado perdidas. El enemigo quiere hacerte creer que rendirse es fallar, que dejar de insistir es pecado, que no tener esperanza es prueba de que tu fe murió. Pero Dios no te abandona cuando llegas al final. Él toma tu debilidad y la convierte en un espacio para su poder, porque su promesa no depende de tu constancia, sino de su fidelidad. Y si Él prometió, Él va a cumplir, aunque tú ya no tengas fuerzas para seguir esperando. Hay áreas en las que tu corazón ya no quiere entrar, conversaciones que prefieres evitar, heridas que decidiste ignorar, lugares donde te rendiste porque intentar dolía más que soltar.
pero el Espíritu Santo nunca se rinde contigo. Él no retrocede ante tus quiebres, no se aleja cuando bajas los brazos. Al contrario, entra en esos territorios con ternura y fuego, con consuelo y autoridad, con paciencia y propósito. Él pelea donde tú ya no tienes palabras, Él edifica donde tú ves ruinas, Él habla donde tú solo escuchas vacío, y lo hace sin presionarte, sin culparte, sin exigirte. Lo hace desde el amor, desde la compasión, desde la profunda comprensión de lo que significa ser humano y necesitar ayuda divina. Hay luchas que tú soltaste, pero el cielo no. Hay personas que tú dejaste de orar por ellas, pero el Espíritu sigue intercediendo. Hay partes de ti que tú diste por rotas, pero Dios ya comenzó a restaurar. Y no necesitas sentirlo para saberlo. Solo necesitas confiar en que Él está más activo en tu interior de lo que tú mismo puedes percibir. Hoy, el Espíritu te recuerda que no estás solo, que incluso donde ya te rendiste, Él sigue trabajando. Que incluso si perdiste la fe, Él sigue creyendo en lo que el Padre dijo sobre ti. Que incluso si bajaste los brazos, su mano sigue extendida, no para presionarte a luchar de nuevo, sino para mostrarte que la victoria no se trata de cuánto resististe, sino de a quién decidiste pertenecer. Y tú le perteneces a un Dios que no se cansa de ti, a un espíritu que habita incluso en tus silencios y a un reino que avanza aunque tú te detengas. Por eso, respira, porque la batalla no depende de tu fuerza, depende de su amor, y ese amor nunca deja de pelear por ti. Lo que viene después de esta guerra es reposicionamiento. No todo termina donde parecía que iba a terminar. La guerra que estás enfrentando ahora no es el cierre de tu historia, es el umbral de un nuevo comienzo. Dios no permite que pases por tanto quebranto solo para devolverte al mismo lugar. Él no restaura para que regreses al punto de partida. Él sana para enviarte diferente, con visión renovada, con un peso de gloria que antes no podías sostener. Lo que viene después de esta guerra no es solo descanso, es reposicionamiento. Dios no es un restaurador cualquiera. Él no remienda lo roto y lo deja igual. Él transforma, Él redirige, Él reinventa desde lo profundo. Y cuando Él permite que atravieses una batalla invisible, es porque del otro lado hay un lugar al que solo puedes llegar después de haber sido trabajado en lo secreto. Nadie ve ese proceso, pero el cielo ya está preparando el terreno donde caminarás cuando esto termine. Reposicionamiento significa ser colocado en una nueva dimensión, en una función distinta, con una perspectiva que antes no tenías. Significa que lo que aprendiste bajo presión ahora será usado para liberar a otros. Que lo que sufriste en silencio ahora será tu autoridad para hablar con compasión. Que las noches sin respuesta ahora te capacitan para guiar a quienes están perdiendo la esperanza. No se trata solo de que salgas de esta etapa, se trata de cómo vas a salir, porque no serás el mismo. El dolor cambia, sí, pero en Dios también purifica. Las lágrimas no se desperdician. Las preguntas no fueron en vano. Cada momento de silencio, cada oración sin emoción, cada pensamiento que resististe, fue parte de una reconfiguración interna. No lo sabías, pero mientras intentabas sobrevivir, Dios estaba rediseñando tu identidad. Después de esta guerra, no volverás a lo mismo. No por orgullo, sino porque ya no encajas en lo de antes. Hay ambientes que ya no te sostienen. Hay personas que ya no podrán entender tu proceso. Hay espacios donde fuiste útil, pero ahora serías incómodo. Porque lo que Dios ha activado en ti no fue hecho para la versión anterior de tu vida, fue hecho para lo nuevo. Y esa transición puede doler, porque implica soltar incluso cosas que parecían buenas.
Porque a veces el reposicionamiento llega con despedidas silenciosas, con puertas que no vuelven a abrirse, con caminos que se cierran definitivamente. Pero todo eso es parte del movimiento de Dios, porque el Padre que te permitió ser quebrado, ahora te está levantando con una dirección más clara. Este es el tipo de cambio que no se explica, se vive. Nadie lo entiende al principio. Tú mismo puedes sentirte desubicado, como si ya no encajaras en lo que antes te era familiar. Pero no estás perdido. Estás en transición. Estás siendo colocado en el lugar donde tu voz tendrá eco, donde tus cicatrices serán entendidas, donde tu carga tendrá propósito. Lo que viene no es más fácil, es más claro. No será menos exigente. Será más alineado con lo que realmente fuiste llamado a ser. No caminarás más liviano, caminarás más consciente, porque después de esta guerra, tu dependencia no será superficial, será total, y eso te convertirá en alguien peligroso para el infierno y profundamente útil para el reino. Dios no invierte tanto en alguien solo para devolverlo al anonimato. Él invierte para reposicionar. Y si sentiste que todo estaba siendo removido, es porque Él está a punto de establecerte donde antes no tenías acceso. No por mérito, por gracia, por diseño, por propósito eterno. Estás saliendo de esta guerra para entrar en una nueva dimensión de tu llamado. No lo retrases dudando de ti. No lo sabotees intentando volver a lo cómodo. Lo que viene es más grande de lo que soñaste. Porque ya no estás en el mismo lugar. Estás siendo reposicionado por la mano de Dios, la victoria silenciosa que el infierno no pudo impedir. Finalmente, la victoria no llega con ruido. No siempre hay aplausos. No siempre hay una señal visible que anuncie que todo terminó. A veces, la victoria llega en silencio. Llega cuando un día despiertas y te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que aquello que antes te dominaba ya no tiene el mismo poder, que el pensamiento que te atormentaba perdió fuerza, que la herida que sangraba ahora duele menos. Y entiendes algo profundo. La guerra fue ganada, aunque nadie la vio. El infierno no perdió porque hiciste más. Perdió porque no te rendiste del todo. Perdió porque seguiste caminando aun cuando no sentías nada. Perdió porque permaneciste cuando huir parecía más fácil. Perdió porque, aún cansado, aún confundido, aún herido, no soltaste a Dios. Y esa fidelidad silenciosa es una de las armas más poderosas del reino. Esta victoria no se mide por lo que recuperaste afuera, sino por lo que fue restaurado dentro. Porque el enemigo puede tocar circunstancias, pero no puede gobernar un corazón que decidió confiar. Puede generar ruido, pero no puede apagar una fe que fue purificada en el fuego. Puede intentar retrasar, pero no puede impedir lo que Dios decretó desde el principio. Lo más impresionante de esta victoria es que ocurrió mientras tú pensabas que estabas perdiendo. Mientras llorabas, mientras dudabas, mientras te sentías débil, mientras creías que nada estaba pasando. El cielo estaba trabajando. Ángeles estaban en movimiento, el Espíritu Santo estaba intercediendo, Dios estaba afirmando lo que el enemigo quiso destruir. Y ahora, aunque el mundo no lo note, tú eres diferente, más consciente, más sensible, más firme. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no dependes de emociones para creer. Ya no te defines por lo que te falta, sino por lo que Dios ya estableció en ti. La guerra te quitó cosas, sí, pero te devolvió identidad. Te quitó ilusiones, pero te dio discernimiento. Te quitó control, pero te dio paz. Esta es la victoria que el infierno más teme. No la del espectáculo, sino la de la transformación interna. Porque alguien transformado no vuelve atrás. Alguien sanado no se deja manipular. Alguien reposicionado no acepta migajas.
Y tú has sido llevado a ese lugar, no por tu fuerza, sino por la gracia que te sostuvo cuando ya no tenías fuerzas. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque Dios sabía que podías resistir, que podías ser formado, que podías atravesar la noche sin perderte a ti mismo. Y ahora, esa victoria silenciosa se convierte en testimonio eterno. No para gritarlo, sino para vivirlo, no para exhibirlo, sino para caminarlo con humildad y autoridad. La batalla terminó, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás indefenso, ya no estás solo, ya no estás perdido. Dios ganó esta guerra en ti y lo hizo sin ruido, sin espectáculo, sin que el enemigo pudiera detenerlo. Porque cuando Dios pelea por alguien, la victoria siempre llega, aunque sea en silencio.